Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy terminamos Éxodo. Qué increíble. Así que, como en ocasiones lo hacemos, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 40 y cuando tengas tu Biblia en el capítulo 40, te puedes poner de pie junto conmigo y vamos a leer los últimos versos juntos como iglesia en honor a la palabra del Señor, a la fidelidad de nuestro gran Rey, que nos ha concedido el privilegio, la libertad, la palabra implantada, nos ha concedido creerla y estudiarla verso a verso, capítulo a capítulo, palabra a palabra. Y hoy estamos aquí con la Biblia abierta en Éxodo capítulo 40, versos 34 hasta el 38. Si ya estás ahí, di amén. Si todavía no llegas, di gloria a Dios. Leamos a una sola voz, iglesia. Dice la palabra del Señor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Padre, estamos aquí delante de ti, agradecidos por tu fidelidad. Agradecidos, Señor, porque en este país y tantos milenios después estamos leyendo tu evangelio, tu palabra, Señor, que no regresa vacía. El cielo y la tierra pasará, pero tus palabras no pasarán, Señor. Y estamos aquí. ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y se ha mostrado tu fidelidad para cada uno de nosotros. Y hoy a una voz queremos honrarte, Señor, leyendo la Escritura, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz. Y rogando que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en esta tarde para que podamos comprender este último capítulo, Señor, observar lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor, entender que somos llamados a conocerte, Señor, y disfrutar de tu presencia para siempre, Señor. Así que te ruego que nuestro corazón esta tarde esté dispuesto, Señor, y sea tierra fértil para tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Puedes tomar tu lugar. Estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. Y Dios ha sido tan hermoso y fiel que nos concede terminar este segundo libro el día de hoy. Las siguientes 2 semanas, con la ayuda de Dios, vamos a tener este periodo de enseñanzas que corresponden a Semana Santa. El siguiente domingo vamos a tener esta enseñanza, este domingo de Ramos, esta entrada triunfal. Así que prepara tu corazón, lee estas porciones en los evangelios. Y el siguiente domingo a este vamos a adorar al Señor y celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, Dios pues nos va a seguir enseñando. ¿Saben qué libro sigue? Para que ya lo empieces a estudiar y leer. Vamos a ver la libertad del Señor ahora en la perspectiva del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar el libro de Gálatas. Así que vamos a poner esta pequeña pausa en el Antiguo Testamento antes de continuar con Levítico y vamos a tener esta perspectiva neotestamentaria acerca de la libertad del Señor en la vida de los cristianos. Así que prepara tu corazón en estas enseñanzas, vea la palabra del Señor, porque el Señor quiere hablar a tu vida. Así que vamos a continuar.
tienes tu cuaderno, es Éxodo 40, llegamos al final de nuestro estudio verso a verso en este hermoso libro. Y qué agradecimiento hay en nuestros corazones, porque sin duda al ser expuestos a la palabra del Señor, ha habido de manera muy puntual lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere es que somos llamados a conocerle. Dios quiere que vivamos en una verdadera libertad, no un cristianismo a medias, no una religión cristiana, sino verdaderamente una relación con nuestro Señor. Cada capítulo, desde el capítulo 1 hasta el día de hoy, capítulo 40, tomó mucho más de 40 domingos, fueron muchos domingos, vimos cada elemento, cada capítulo, verso a verso, y cada uno nos apuntó a una persona. ¿Tú sabes quién es Él? Jesucristo. Hemos estado viendo la respuesta a la promesa de un Salvador y hoy vamos a terminar este capítulo 40, así que observa el último verso del capítulo 39. Dice la palabra: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho, ¿qué dice el texto? Como Jehová había mandado. ¿Y qué dice? Y los bendijo. Es decir, esta obediencia al diseño de Dios, esta obediencia a lo que Dios le mostró a Moisés, trae bendición. Si tú caminas, si tú y yo caminamos en obediencia a la palabra del Señor, va a haber bendición una y otra vez. Esa es la manera de Dios. Siempre ha sido así, siempre es así y siempre será así. La obediencia trae bendición de Dios. Así que ahora vamos a ver cómo Moisés va a erigir el templo. Y dice el verso 1: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Vimos los últimos capítulos esta indicación que Dios daba, pero ahora desde el inicio de este último capítulo le está diciendo: el primer día del primer mes, lo primero que vas a hacer en el año es levantar este lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar, un lugar de reunión conmigo. Es la importancia de esto, el lugar de compañerismo, el lugar de iluminación, el lugar de dirección, de sacrificio, pero también de restauración. Así que comienza el año levantando lo más importante, Moisés, el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar, donde yo te voy a hablar. Esto es un excelente mensaje para inicio de año, ¿cierto? Es un excelente mensaje cuando todos disponemos, este año, hoy voy a cambiar, ¿no? Pero la verdad es que no tiene que ser para el inicio de enero. Esto realmente aplica para todos los días de nuestra vida. Lo primero que hacemos en el día, la importancia que Dios le da a la comunión con Él. Sabe que empezando el año o el día, si no vamos a Dios, ¿sabes en dónde terminamos? Haciendo becerros de oro. Nos pasa todo el tiempo. Salimos al día a día en nuestra opinión, en nuestro consejo, en lo que digan en el radio o en la revista o en el libro de Sanborns, ¿no? Y entonces dices, bueno, esto es lo que voy a hacer caso. Y la verdad es que terminamos haciendo becerros de oro. Pero el Señor dice, comienza el día, comienza el año con mi palabra. Recuerda esto, ¿dónde estaban las tablas? ¿Te acuerdas dónde las pusieron? Adentro del arca. Ve el verso 3. Y pondrás en él el arca del testimonio, de la palabra, y la cubrirás con el velo. Dios le está indicando a Moisés el orden, y Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Siempre es así. Tú y yo queremos ver el fruto inmediatamente en nuestra vida, ¿no? Y queremos ver que seamos mejores esposos, mejores trabajadores, mejores esposas, hijos, nietos. Queremos ser mejores, pero el problema de eso, de querer nada más, es que es muy parecido al arbolito de Navidad, ¿no? Es como colgar estas esferitas, ¿no? Colgar una esferita de amor, gozo, paz. Se ven bonitas, pero ¿son reales? No, no es un fruto, es un adorno. Realmente el fruto, el espíritu, tiene que salir de adentro. Tiene que venir realmente de algo que Dios trabajó con nosotros de adentro hacia afuera. No es nada más un esfuerzo humano. Entonces, ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17, tú lo conoces de memoria. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios, el testimonio. ¿Por qué es tan importante que tú y yo vayamos a la palabra de Dios todos los días? No nada más domingos o miércoles que nos congregamos como iglesia aquí en Semilla, sino verdaderamente hay algo que sucede. Santiago 1:21, déjame darte otra referencia en el Nuevo Testamento. Santiago escribe, inspirado por el Señor, por lo cual, ¿qué dice el texto? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que eso es lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre buscando los designios de nuestros deseos pecaminosos, los desechamos. Y cuando desechamos esto, nuestras manos ahora están vacías. ¿Para qué? Dice el texto, para recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué puede ser la palabra? Puede salvar nuestras almas. Estamos hablando de eternidad. Los temas que tratamos aquí son de salvación para todo aquel que cree. Así que la palabra representa esta intimidad con Dios, el arca cubierta por el velo. Y si te acuerdas cómo se llamaba el lugar donde estaba el arca, el lugar santísimo. Verso 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Veíamos domingos atrás cómo se nota una vida entregada al Señor. Comienza a haber orden, comienza a haber cortes. Estamos caminando en una dirección y la mesa, los panes representaban algo que tú y yo hacemos todos los días, que es comer. Algo cotidiano. Dios quiere todos los días tener con nosotros comunión. Enfrente de la mesa estaba el candelero. Dice el texto en el verso 4, en la segunda parte, meterás también el candelero. ¿Y qué dice? Encenderás sus lámparas. La luz de Dios viene al estar nosotros en su presencia. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La vida de cada uno de nosotros se representa en un caminar. En nuestro caminar diario, la luz de la palabra de Dios viene y nos da dirección. Quizá muchos de nosotros nos pueden hacer preguntas muy teológicas o muy bíblicas y decimos, ¿sabes qué? Yo no sé, no te puedo contestar esa pregunta, pero me recuerda mucho al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, cuando él recibe la vista, él dice, habiendo yo sido ciego, ahora veo. No sé muchas cosas, lo único que sé es que ahora veo. Y esa pequeña, gran diferencia lo es en la vida del cristiano, porque ahora hay comunión con Dios, hay pan, hay palabra, hay sabiduría, y también entonces tu vida se vuelve en un olor grato. Mira lo que es el verso 5, y pondrás el altar de oro, ¿para qué? Para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Todos estos elementos están donde tienen que estar. Hay armonía. Si estuviste aquí, recuerdas que pusimos unos videos. Si no habías estado aquí cuando vimos estos elementos, solo ve unos capítulos atrás y verás el propósito, el diseño, la razón, cada elemento estudiado verso a verso en los capítulos anteriores. Ahora, Moisés le va a decir esto a Moisés en el verso 6. Después pondrás el altar del holocausto delante ¿de dónde? De la entrada del tabernáculo de reunión. Y luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Ya es una realidad. Los elementos internos y los elementos externos. El altar del holocausto a la entrada del tabernáculo. Hay una cortina. Es un lugar que está reservado para la presencia de Dios, para el sacrificio. Pero me imagino, no tengo que pedirte que levantes tu mano, pero todos queremos ir a la presencia de Dios, ¿cierto? Todos queremos encontrarnos con Dios. Todos queremos ir y conocer y ver cómo es Dios. Pero lo primero que sucede es que abren esta cortina y no puedo entrar por mi pecado a la presencia de Dios. Veo un altar. Hay sacrificio. ¿Por qué? Porque no me puedo acercar así en mi pecado con un Dios. No puedo tener la paz de Dios si no he hecho la paz con Dios. Todos queremos estar a la presencia de Dios para tener la paz de Dios, pero no puedes tener la paz de Dios si no has hecho la paz con Dios. Y la paz con Dios es el evangelio de Jesucristo. El reconocimiento que somos pecadores, que necesitamos gracia,
que necesitamos acercarnos a un Dios bueno. Y este atrio, estas cortinas me hacen entender que es un lugar distinto, apartado, pero no está lejano. Está en medio del pueblo porque Dios quiere estar entre ellos. Ahora veamos del verso 9 al 15 la unción, la capacitación del Espíritu Santo en las funciones de este lugar. Y tomará, subraya, el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, que dice el texto, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Este aceite es una representación, es una capacitación de Dios, la representación del Espíritu de Dios en todo lo que está ahí, para el tabernáculo y todo lo que está en el tabernáculo, para el altar del holocausto y todos sus utensilios, para la fuente y su base. Es decir, todos esos elementos no tienen otra función más que servir a Dios. Son santísimos, pero un elemento, un altar no puede funcionar así solo, una lámpara no se puede encender sola. Necesitaba ver estos sacerdotes ungidos, apartados. Verso 13, harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás. ¿Y qué dice el texto? Lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos. Es un tema de familia, la adoración a Dios es en familia. Y les vestirás las túnicas. Siempre que vemos, y esto ya lo vimos a detalle en su momento, estamos simplemente en una manera de resumen, pero vemos que estamos vestidos de su justicia. Dios nos viste de su justicia y los unge como ungiste a su Padre, dice el verso 15, y serán mis sacerdotes. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y esto habla de la relación, sí, aunque mi papá o mi mamá o mi abuelito, yo me acerco a ti, Señor, yo quiero estar contigo, porque veíamos en esos capítulos que era y sería una nación de sacerdotes, aquellos que mostrarían al mundo que hay un verdadero Dios. De eso se trata todo esto. Lo hemos mencionado una y otra vez. No nos congregamos para conocer más Biblia, nada más. Claro que conocemos más Biblia, claro que tenemos comunión unos con otros, claro que es un momento en el cual en una sola voz adoramos a Dios, pero la realidad de lo que estamos haciendo aquí es que se restituya la adoración al Dios verdadero en esta ciudad, en este país, en este municipio, que las personas conozcan que hay un Dios bueno, que dio su vida por ellos. Y entonces es hermoso porque Dios está trabajando, ¿qué dijimos? De adentro hacia afuera. Comienza el día en su presencia. Antes de salir por esa puerta, no estoy hablando nada más de este lugar, estoy hablando de tu casa. Hay un pastor, cuando sus hijos eran jóvenes, él mandó a hacer como una especie de un cuadro. Está la puerta principal de la casa, y entonces ellos, a la hora de salir a las actividades de todos los días, había un cuadro arriba. En inglés dice Go Math for Jesus Today. Es decir, y MAD, M-A-D, no lo decía por loco, sino decía make a difference. Prácticamente lo que el papá le estaba diciendo a sus hijos es: cuando salgas por la puerta de la casa, ve y haz una diferencia para Cristo hoy. Eso a estos chicos les quedó en su corazón, porque cada vez que salían por esa puerta de su casa, pues no era en sus propias fuerzas. ¿Cómo voy a hacer una diferencia para Cristo? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Tenemos la cita de trabajo, tenemos la entrevista, tenemos el trabajo, tenemos el pedido, tenemos la escuela, vámonos, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos viendo un tabernáculo donde Dios quiere tener comunión y darte de su espíritu y darte de su palabra para un propósito mayor que ir a cerrar un negocio. Fuiste creado para algo más grande. Sí, vas a cerrar el negocio para la gloria de Dios, pero realmente vas a testificar quién es tu Señor, que el mundo sepa quién es Jesús. Y entonces, ni modo de salir en mis fuerzas, ir a hacer una diferencia para Jesús. Antes de salir por esa puerta, necesito ir a tu presencia, necesito escuchar tu voz, necesito ir a tu palabra, porque si no me voy a ir a hacer un becerro de oro otra vez. Voy a mi llamado.
Y la verdad es que cuántas personas una y otra vez, tú y yo, nos preguntamos cuál es nuestro llamado, ¿no? Y relacionamos el llamado con una función de la iglesia. Eso no es así. La función de lo que Dios te ponga a funcionar es otra cosa. Tu llamado está en 1 Corintios 1. Acompáñame, porque quizá este es un buen momento para que lo recuerdes si ya lo sabías, lo aprendas si no lo sabías y lo subrayes si no lo tenías subrayado en el texto. 1 Corintios capítulo 1 en el verso 9. ¿Cómo comienza el texto? Diciendo, fiel es Dios. Pero espérame, esto se trata de mi llamado. No se trata de tu llamado. Se trata de quién es Dios y Dios es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Fiel es Dios, fiel es Dios. Él te ha transformado y te está transformando porque es su fidelidad. No es algo que tú estés haciendo. Ya que Dios es fiel, ya que mi salvación está en sus manos y no en las mías, porque eso nos pasa, ¿no? Queremos mantener nuestro cristianismo y pues evidentemente te vas a frustrar. Porque una y otra vez te vas a dar cuenta que no nos alcanza. Pero ¿cómo comienza el texto antes de mi llamado? Fiel es Dios. ¡Qué descanso! No se trata de mí. ¿Cómo se llamó la historia? Jesús. Mi vida se trata de Jesús. Ok, entonces fiel es Dios, que dice el texto, por el cual fuisteis llamados. No hay quien busque a Dios. Nadie estamos buscando a Dios. Todos estamos buscando construir nuestro propio reino, hacer nuestra propia comodidad en nuestras propias cosas. Está en nuestra naturaleza, pero dice el texto que fiel es Dios que te llamó. ¿A qué me llamó? A servir en la iglesia todos los días, a estar en todos los ministerios, en todos los eventos cristianos que yo pueda, a comprarme todos los libros cristianos. ¿Ese es el llamado? No, te quito de una vez esa carga, ni siquiera yo la hago. Dice el texto, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Coffee with Jesus, café con Jesús. No me gusta el café, té con Jesús. No me gusta el té, agua con Jesús. No me gusta el agua, con Jesús. ¿Te has sentado con Jesús? Cerrar la puerta, no distracciones. Señor, me quiero encontrar contigo. Quiero que me hables. Quiero saber que eres verdad. Quiero verdaderamente saberme amado por tu palabra y dirigido. Si Él está diciéndote que ese es tu llamado, Él va a estar ahí. Él está a la puerta y llama. Quiere tener comunión contigo. Así que el llamado es venir a Él, y cuando vienes a Él ves su obra, que por su sacrificio, por lo que Él hizo, ¿te acuerdas? Antes de morir, expirar, dijo, consumado es. Todo está hecho, no le puedes añadir nada. Solo tienes que creer. Y entonces por su sangre somos lavados. Por su palabra somos purificados. Por su voluntad somos santificados. Por su espíritu somos ungidos. Por su paternidad somos adoptados. Por su justicia somos vestidos. Por su promesa somos hijos suyos para siempre. Para siempre. Para siempre. Y una y otra vez tú y yo fallamos. Y una y otra vez tú y yo pecamos. Y Él dice, eres mi hijo para siempre. ¿Y cuál es la marca de un hijo? ¿Cuál es la marca de un discípulo? Si estás tomando nota, la marca de un hijo, la marca de un discípulo es la obediencia. Verso 16. Y Moisés hizo, ¿qué dice el texto? Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. No lo que a Moisés le parecía bueno. No mi ensalada y mi buffet de religión, que de esto tomo, esto sí me gusta. No, esto no me gusta, esto lo dejo fuera. Moisés hizo
conforme a todo lo que Jehová mandó. Señor, a esto tú le llamas pecado, yo le llamo pecado. Señor, esto es lo que tú estás diciendo, yo me someto a ti, creo en ti. No tiene sentido quizá para mí, pero creo en tu palabra. Porque obediencia a medias es desobediencia, así como una verdad a medias es mentira. ¿Saben quién lo enseña? ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesús deja una marca en Éxodo 40 y vamos a Lucas capítulo 6. Muchos de los que estamos aquí conocemos este capítulo, conocemos este verso 46. Jesús está frente a sus discípulos. Ok, Señor, ya tienes mi atención, aquí estoy sentado, estoy escuchándote. Y Jesús te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Qué dice el texto? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿qué dice? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es decir, la obediencia va acompañada de bendición. Eso lo vimos al inicio de esta enseñanza. La desobediencia lleva a muerte. Y el ejemplo lo va a poner clarísimo. Se autoexplica. Verso 48. Mira lo que dice. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo este hombre? Cavó. ¿Qué más? Ahondó. ¿Y qué más? Y puso su fundamento sobre la roca. Hace varios años, en un evento de hombres, un retiro de hombres, estaba titulado Crecer como cedros. Y el pastor nos estaba dando una enseñanza que se puso a estudiar acerca de estos árboles. Y si has visto estos cedros, hay muchas especies de árboles y algunos son tremendos árboles gigantes de cientos de años. Pero una característica de estos árboles es que si tú quieres crecer para arriba, primero tienes que crecer para abajo. Y entonces este árbol, lo primero que hace es que ya que muere su raíz, su semilla y lanza su raíz, comienza abajo y bajo y bajo hasta encontrar la roca más grande que se pueda encontrar. Y una vez que la encuentra, comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esta roca, las rocas que encuentre. Porque lo primero que hace antes de crecer para arriba y preocuparse, tiene que ocuparse en crecer para abajo, estar listo. La vida cristiana es exactamente igual. Queremos ver el fruto y queremos servir y queremos ser llamados y queremos un montón de cosas cuando lo que Dios nos está diciendo es: ten comunión conmigo. Vamos juntos cada día a morir a nosotros y conocer más a Cristo. Y comienzo y sigo abajo. Varios de los que están aquí y hemos estado en Navegantes pensamos que Navegantes es, no, esto es para novatos, eso es lo principiante. Yo ya estoy súper saiyajin, ¿no? Háblame en hebreo y en griego, ¿no? Ni en otomí me entenderías, ¿no? Yo ni hablo otomí. ¿Qué es lo que vemos en Navegantes? Nuestras raíces profundas. No nos preocupa el tallo, no nos preocupa el fruto aún, no nos preocupa porque eso se va a dar, eso lo va a dar Dios. A mí lo que me ocupa es afianzarme a la roca todos los días. Que si crezco, que si doy fruto, que si doy sombra, es para la gloria de Dios, no me tiene que ver conmigo. Yo quiero estar aquí abajo, donde nadie se entera, nada más Jesús y yo. Soy su hijo y quiero estar con él, con la roca. Estamos tan preocupados en qué tan grande está el tronco, en qué tan alto. Y mira, llegué más alto que tú y mi copa es más alta que la tuya y mis frutos son más dulces que los tuyos. Eso no es. Porque déjame decirte esto. El árbol lanza estas raíces y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ay, Benji, no me lo declares, ¿no? Yo estoy leyendo la Biblia, bro. Vives en un mundo caído, con un cuerpo caído.
¿Qué esperas que pase? Desgastamos tantos esfuerzos y recursos en lo que se va a acabar. Mira lo que dice Jesús, regresa al verso 48. Porque si fuiste a la roca, moriste a ti mismo y cavaste y ahondaste y pusiste tu fundamento sobre la roca. No dice, y por si acaso vino la lluvia. ¿Qué dice el texto? Y cuando vino la inundación. Porque va a venir. Va a venir a nuestras finanzas, va a venir a nuestra salud de roble, va a venir a nuestros hijos, va a venir a nuestro matrimonio. Va a venir sí o sí. ¿Para qué? Para que se muestre dónde está nuestra confianza. Para que Dios quite de nuestras vidas nuestros idolitos y se muestre que los ídolos nada son. Va a venir, va a venir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces está esa raíz, le está dando vueltas a la roca en los principios de verdad de la palabra de Dios una y otra vez. Y mira lo que dice Jesús. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero conozco a muchos y me incluyo que el río ha dado con ímpetu fuerte. Mira lo que dice Jesús. Pero no la pudo mover. Mi confianza no estaba en la chamba, bro. Mi confianza no estaba en mi cuerpo ni mi salud. Mi confianza no estaba en la juventud. Mi confianza no estaba en mi carrera. Mi confianza no estaba en mi casa. Mi confianza no estaba en nada. Mi confianza estaba en la roca. Así que dale lo que tengas que darle, porque de aquí no me voy a mover. Mi vida se trata de Cristo. No la pudo mover, ¿qué dice Jesús? Porque estaba fundada sobre la roca. Y Jesús es tan amoroso que te tiene que dar el contraste. Y tiene todo que ver con Éxodo 40. Porque continúa el verso 49. Mas el que, lee conmigo, iglesia, mas el que oyó y no hizo, por favor, detente ahí. Podemos leerlo otra vez. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. En el Instituto Bíblico estamos en una clase que se llama Apologética, la defensa de la fe, no de Dios, de mi fe. Responder a la pregunta ¿por qué creo lo que creo? Y algo que hemos estado observando en clase en estas últimas semanas es cómo el mundo, teniendo en la palabra de Dios todas las respuestas a la vida y en las situaciones que pudieran salir, optaron por quitar la Biblia de sus vidas. Y cuando tú quitas la Biblia de tu vida, ¿quién se vuelve en el juez de lo que está bien y está mal? Yo. Yo defino. Y una vez que yo defino, lo que sigue que quite de mi vida es a Dios. Y ahora el Dios soy yo. Ese es el caminar. Quitas la Biblia, quitas a Dios. Esa es la historia. Estamos viendo la historia. Me voy a mis designios, me voy a lo que yo pienso, me voy a lo que yo siento. Pues sí, dice Jesús en el verso 49, sin fundamento. Igual cristiano o no cristiano, va a venir el río y te va a dar con ímpetu. Y que dice al final, y luego cayó y fue grande la ruina de esa familia. Te lo digo desde el otro lado. Por eso estoy aquí frente a ti. Por tantos años de hacer mi casa en la arena. No pretendo haberlo alcanzado, pero hay algo que cambió y se llama Jesús. Y Jesús puede venir a transformar totalmente tu vida
Si le das tu presente y le das tu futuro, Él va a hacer una obra en ti. Créele a su palabra. Aquí está, porque va a venir la inundación y el río va a dar con ímpetu contra tu vida, tu familia, tu salud, tu trabajo, pero no lo va a poder mover porque estás fundado sobre la roca. Por eso es tan importante escucharlo con atención, cada detalle. Regresemos ahora a Éxodo, porque en Éxodo lo que están haciendo, Moisés ha escuchado y da el mensaje tal cual y hacen el trabajo a la perfección. Y Moisés escucha e hizo. Dios, ok, ya fui a la iglesia, ya escuché un par de enseñanzas, un par de sermones, pero es que, ¿qué te parece si mejor, mira, es que primero hacemos esto, vivimos así, después hacemos lo que tú dices y empezamos a moverle a lo que Dios dice en el orden que nosotros queremos? No, Dios, mejor empieza con el atrio afuera y hago unas credenciales para los sacerdotes, ¿no? Para que entren y salgan. Ya después vemos lo de adentro. ¿Moisés hizo eso? No. Moisés hizo lo que Dios le dijo en el orden que le dijo, porque ahí se muestra el señorío. Llegó el día, el primero del mes, verso 17, vamos a ver la obediencia en acción. Así en el primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. ¿Qué dice el texto? Como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, lee conmigo, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión del lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Encendió las lámparas delante de Jehová, lee conmigo, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático. ¿Qué dice? Como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, lee conmigo, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos, lo que hago, ¿te acuerdas? Y sus pies. ¿A dónde voy? Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, lee conmigo, como Jehová había mandado a Moisés. Estudiamos la Biblia verso a verso y cuando vemos una repetición es que Dios nos quiere decir algo con énfasis. ¿Puedo imaginar ese momento? El tabernáculo está siendo levantado frente al pueblo. Entraron 70 a Egipto, ahora son miles. Y están viendo la fidelidad de Dios. Están al pie de monte Sinaí. Recibieron misericordia. Dios los perdonó. El pacto fue renovado. Trajeron la ofrenda para el trabajo. Trabajaron con sus manos. Entregaron la obra a Moisés. Y ahora Moisés está en el orden que Dios estableció. Paso a paso cada una de sus ordenanzas. Y ahora están a la espera de saber: ¿qué sigue, Señor? ¿Qué sigue para mi vida? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues antes de saber qué sigue, esta frase de como Jehová había mandado a Moisés una y otra vez, nos está diciendo: escucha mi voz. La obediencia es importante. Hay instrucciones claras. Y llega un tema, simplemente decir la palabra obediencia, no sé tú, pero yo siento un poquito aquí medio, no me gusta. Y no sé por qué varios se han de identificar conmigo. La simple palabra obedece nos causa algo. Pero que nos obedezcan, ¿te gusta? A eso sí. Obedecer a Dios. Si verdaderamente Dios existe, si verdaderamente la Biblia es la verdad de Dios, y lo que estudiamos verso a verso los miércoles y los
domingos es verdad. Y lo que estudiamos en nuestro tiempo personal con Dios a través de la Biblia es verdad. Entonces déjame decirte esto, no hay nada más importante que obedecer a Dios. Si todo esto es una mentira, si todo es un cuento, si lo que estudiamos es irrelevante, si es una fábula, entonces vive tu vida por ti y para ti. A ti sea la gloria. Y sé que porque viviste así estás aquí como yo, buscando el camino del Señor. Porque si esto es verdad, esto es lo más importante para un ser humano. Es importante escuchar y obedecer a Dios, pero no podemos obedecerle en nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios en nosotros, porque no está en nosotros obedecer. Si queremos obedecer es a nuestro sucio corazón, nuestros sucios pensamientos. Eso es lo que queremos obedecer. Por eso una y otra vez este capítulo último, donde soy llamado a conocer a Dios, vemos la repetición como Jehová le había mandado a Moisés. ¿Por qué Moisés pudo obedecer? Porque era el mejor de los israelitas, tenía mucha fuerza de voluntad. No, porque Dios lo santificó, porque Dios lo apartó, porque tenía comunión con Él. No solo lo salvó de Egipto, lo salvó de una vida vacía y sin propósito, lo salvó del egoísmo de su propia voluntad, de sus inclinaciones pecaminosas y deseos pecaminosos. No tiene nada que ver este último capítulo con la obediencia de Moisés. Este último capítulo tiene todo que ver con la bondad y la misericordia y la gracia de Dios en Moisés y en el pueblo. Obediencia, pero otra palabra que también nos causa medio es santidad. No, eso es aburrido, ¿no? Entonces tenemos un mal concepto. Seguramente nosotros mismos hemos sido muy mal ejemplo de obediencia y santidad, que tenemos un mal concepto. Obediencia, no. Santidad, menos. Pero ser santificado, ser separado en nuestro corazón de un mundo que se burla de Dios, de un mundo que se burla de su palabra, ser santificados a una relación de amor y confianza con un Dios bueno, ¿sabes qué es lo que produce? Acompáñame al Salmo 96 en el verso 9. Salmo 96, 9. Dice, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Dice el texto, temed delante de Él toda la tierra. Es tan hermosa su santidad que nos lleva a reconocerla, pero adorarle y temerle. La hermosura de la santidad. Así que obediencia y santidad no tienen que ser palabras negativas. Tiene que ser algo que Dios haga en nosotros y lo podamos ver, como el ciego. Antes era ciego y ahora veo. Finalmente, regresa a Éxodo 40. Erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. El tabernáculo está terminado. El tabernáculo es un modelo del cielo, de lo que sucede en el cielo. Piensa en tu, igual y ya voy a abrir el apetito a algunos. ¿Tienes hambre? Seguramente uno que otro tiene hambre. Entonces ya estás pensando en un restaurante probablemente, pero tal vez dices, voy a un restaurante de cadena que me gusta mucho porque sé exactamente lo que qué pedir, ¿no? Y me lo van a servir exactamente como a mí me gusta, ¿no? Y entonces no importa que vayas a un restaurante de cadena aquí en la ciudad o en Guadalajara o en Monterrey, vas a recibir el alimento exactamente como lo es. Bueno, ¿por qué digo esto? No solo para provocar a que quieras comer algo, porque el tabernáculo es exactamente eso, es una sucursal del cielo. El tabernáculo que ha levantado Moisés y el pueblo de Israel es lo que sucede en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? En el cielo hay orden, la presencia de Dios, hay comunión, hay luz, hay provisión, hay ángeles sirviendo al Señor, adorándole. Ángeles con alas que se pueden ir a cualquier lugar del universo. A ver, ¿qué pasaría si ahorita Dios te da un par de alas? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es que todos nos vamos de aquí a otro lado, ¿no? Nos vamos a la playa, nos vamos a la montaña, nos vamos a cualquier otro lugar porque podemos volar. No te sientas mal, o sea, si salen alas, dale, ¿no?
estos ángeles, en la presencia de Dios, tienen alas para irse a cualquier lugar del universo. ¿Y saben dónde están? Postrados ante Dios, ante el trono de Dios, diciendo: santo, santo, santo. No hay nadie como tú. Teniendo alas para irme a cualquier lugar, teniendo conocimiento, quiero estar aquí. Quiero adorarte solo a ti. Y Dios le está mostrando ese mismo patrón ahora a Moisés. La realidad del cielo, el centro del universo no es la tierra, es el trono de Dios. Por eso este mensaje de tabernáculo apunta a Jesús, apunta a la obra del Señor. Mira lo que dice Hebreos 9, acompáñame. Esta es una porción, se explica por sí sola y después de esto pasamos ya a la última porción del día de hoy y oramos juntos. Pero quiero que veas lo que significa este tabernáculo visto en el cielo. Hebreos 9, verso 24. Mira lo que dice el texto. Porque no entró Cristo, ¿en dónde dice? En el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan en Jesús? Él te va a salvar. Esperas en Él, Él te va a salvar. Esperas en Él, Él te va a salvar. Esta continuidad de estos elementos desde el tabernáculo que hace Moisés, donde Dios quiere revelarse y mostrarnos que Él quiere estar con nosotros para siempre, está mostrando esta obra completa que Jesús hizo posible en la cruz del Calvario. Entonces, dice el verso 34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Qué espectacular escena. Israel no merecía este despliegue de gloria de Dios. Realmente recibe este despliegue de la gloria de Dios por el amor de Dios a nosotros. Tú y yo necesitamos rescate para empezar de nosotros mismos. Sálvame de mí, Señor. Sálvame de este presente siglo malo. Ven a mi rescate, Señor. Ninguno de nosotros merecemos o lo hemos ganado. Él nos quiere dar el regalo de salvación. Él te está diciendo hoy, como cada miércoles y cada domingo, confía en mí, deposita tu confianza en mí. Porque al conocer a Dios, amas a Dios y hay bendición en la obediencia. ¿Es verdad esto? Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿qué somos? Vienes a Jesús en confianza y le dices: Jesús, ya me cansé de querer rescatarme a mí mismo. Ya me di cuenta que solo me hundo más y más. Confío en ti. Me rindo a ti. El capítulo termina en el verso 36 al 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Observa estas últimas palabras. A vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La gloria de Dios era tan importante para el pueblo que era quien los guiaba. Si la nube se levantaba, ellos se movían. Si la nube se quedaba, ellos se quedaban. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos exactamente en lo mismo? Señor, ¿qué hago? La nube se levantó. Dale, sigue al Señor. Lo que Él te ha dicho.
Sal de lo que Él te ha dicho. Probablemente hay cosas muy puntuales. Sal de ese trabajo, sal de esa relación, sal de donde te he dicho, sal de ese pecado. Camina. No te quedes, no te acomodes. Ellos lo entendían, se está moviendo, Dios quiere que nos movamos. Se está quedando, lo entendemos, Dios quiere que nos detengamos. Y lo vimos hace pocos domingos. Tú ven a mi presencia, no te preocupes por lo demás, yo tengo cuidado de ti. Vemos que Dios contestó la oración de Moisés porque envió su nube de gloria, vista de toda la casa de Israel, dice, en todas sus jornadas. Después de tanta rebelión, después de tanta idolatría, Dios les dice, acércate a mí, aquí estoy en medio de ti, yo te voy a guiar, mi gloria te va a guiar. No puedo terminar sin observar la claridad. ¿A quién apunta todo esto? Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. Muchos lo saben de memoria, pero hay ciertos versos que tenerlos subrayados y anotar. ¿Ya estás ahí? Juan 1, 14. Lo sabes de memoria tal vez. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra encarnada. Habitó entre nosotros. Y cuando Jesús habita entre nosotros, ¿cuál es el resultado? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice? Lleno de gracia y de verdad. Claro que me perdona, claro que me recibe, pero me muestra a no regresar ahí. Hay verdad. No es que puedo hacer lo que yo quiero siempre, es me has rescatado de ese modo de vivir. Respondo a lo que tú dices. Habitó entre nosotros, la palabra habitó, fue recibida. Y sabes, puede ser traducido aquí la palabra habitó en este capítulo 1 de Juan, el verso 14. La palabra puede ser traducida como tabernáculo. Su tabernáculo entre nosotros. La palabra encarnada, Jesús entre nosotros. Así como la nube en el tabernáculo, Jesús entre nosotros. Jesús, a través de su Santo Espíritu, se pasea con libertad y nos convence. Y camina no solo entre estos pasillos, sino en nuestras vidas. Y cuando sales de aquí, ¿quién crees que va contigo? Ahí está. Invítalo a tu vida. ¿Cómo se ve aquí? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a entregar este estudio, este libro que Dios nos concede terminar juntos, con una oración sincera, con una oración directa. Acércate con confianza y dile, Padre, estoy aquí delante de ti. Y te ruego, Padre, que me hagas ver tu gloria, Señor. Veo tu gracia, el regalo inmerecido que me has dado. No merecía sino la muerte y tú me has dado vida y vida en abundancia. Me has dado libertad para decirle no al pecado y decirle sí a Cristo. Padre, llena mi vida de esa verdad. Llena mi vida de tu palabra. Y quiero invitarte en adoración a que vengas a Jesús. Justamente es una oración muy personal. Pueden ser muchas circunstancias que te han alejado, el pecado, la desilusión, la pérdida, pero hoy Dios te está diciendo, ven a mí y conóceme como nunca me has conocido. Padre, gracias porque cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hemos caminado juntos, Señor, en este libro de Éxodo, hoy podemos ver que se trata de tu gloria, y así como nos seguirás enseñando en los demás libros que nos concedas estudiar juntos, hoy tenemos la realidad de tu presencia entre nosotros, tu gloria en nuestras vidas, Señor. Y yo te ruego que tu Espíritu nos hable al corazón y nos convenza
no por palabras humanas, sino por tu amor y tu poder en nuestros corazones. Queremos, Señor, poner esa confianza en ti, tu presencia de día y de noche para siempre, Padre. Así que dirígenos a todo a verdad. Tu palabra es verdad en las vidas de mis hermanos y mis hermanas, en aquellas cosas que están viviendo, Señor. Que recuerden esto, arraigados a tu palabra, a la roca de la salvación que eres tú. Que se ocupen, Señor, no se preocupen, que se ocupen en venir a tu presencia todos los días y a tu palabra, Señor. Y que confíen en que el que empezó la obra en ellos la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén.